un aporte. Bueno, ahí ya estamos grabando. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar como signos y síntomas de que tenemos líquido en el espacio pleural? ¿Sí? En principio puede ser que sea sintomático. Si la cantidad de líquido es poca, el paciente no tiene ningún síntoma, o sea, no tengamos ningún observable externo, y nos enteremos de que el paciente tiene un derrame pleural porque se le hizo una placa de tórax o una ecografía buscándolo. ¿Por qué? Porque conocemos que su patología, entre otras tantas cosas, puede tener como consecuencias que junte una cantidad de líquido anómalo en la pleura, entre las pleuras. Les pongo un ejemplo. Mis pacientes que son trasplantados hepáticos, todos hacen derrame pleural, mínimo, post cirugía, ¿sí? En general, ese derrame pleural se reabsorbe solo. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los días se hace un control por ecografía, tanto del hígado que está reemplazado, que está recién implantado en el paciente, como de su espacio pleural. Y ahí vamos viendo qué decisión se toma en relación con ese líquido. Es asintomático para el paciente no me va a referir nada de esto, de hecho las primeras 24 horas puede llegar a estar ventilado y no me va a decir que le duele el tórax, ni va a tener tos, ni va a tener disnea. Pero como ya sabemos que esta situación quirúrgica de este paciente va a generar derrame, lo vamos a buscar, ¿sí? En los papeles el paciente estaría asintomático. Después puede ser que el paciente sí tenga signos y síntomas. Por ejemplo, que vaya aumentando la dificultad para respirar, que el paciente vaya percibiendo que le cuesta respirar, y esto va a ser proporcional al tamaño del derrame. Cuanto mayor sea el derrame, menos pulmón va a tener el paciente, menos capacidad ventilatoria y respiratoria va a tener. Puede tener tos, puede tener dolor, ¿sí? El dolor empieza cuando la pleura se inflama, en el caso del derrame pleural, empieza cuando la pleura se inflama y desaparece cuando está el derrame. ¿Por qué? Porque ya no frota, ¿sí? No frota porque hay líquido en el medio entre las pleuras. Al principio, cuando la pleura se inflama, ahí hay como un cierto roce. Luego, cuando empiece a trasudar o exudar, el paciente va a empezar a tener líquido en el medio, ¿sí? ¿Cuándo le va a doler? Con la tos, cuando inspira profundamente. Se le puede pedir al paciente que inspire, ¿sí? O puede ser que la pleura esté más irritada en la zona diafragmática, ¿sí? En la base del pulmón, y esto puede llevarle dolor hacia el hombro del lado donde tenga el derrame, ¿sí? O puede tener dolor de abdomen, o puede tener dolor retroesternal, puede tener dolor de espalda, es decir, es bastante inespecífico el cuadro de signos y síntomas. Pero seguro que el paciente cuando tosa y aumente la presión intratorácica, ahí va a sentir dolor. Fíjense, movimientos bruscos, tos, estornudo, todo lo que aumenta la maniobra de Valsalva le va a generar al paciente dolor, por diferencia de presiones, ¿sí? ¿Qué indicaciones tiene pleural? Dijimos, las mismas que estuvimos viendo hace un ratito. O sea que si yo les pregunto, ¿en qué caso se drenaría un paciente? Cuando tiene aire, neumotórax, tiene líquidos coleccionados entre las pleuras, hidro, hemo, empiema, que acá sí lo pusimos, quilotórax. Después de una toracotomía, para volver a reexpandir el pulmón, o sea, después de una cirugía de tórax a cielo abierto, por ejemplo cardíaca o pulmonar, el paciente va a venir con un drenaje pleural. ¿Para qué? Para reexpandir ese pulmón, que ante la cirugía tuvo presión positiva, estuvo expuesto a la atmósfera. O ciertos procedimientos pleurales que impliquen colocar un drenaje porque se entró a la pleura. Por ejemplo, una toilette de un paciente con tuberculosis, por ejemplo. Y a veces es necesario reexpandir ese pulmón porque se tocó la pleura en la toilette quirúrgica, se resecó parte de la pleura. Digo, causas tiene un montón, todas relacionadas con la colección de líquido o aire. ¿Y cómo lo vamos a tratar esto? Con el famoso drenaje pleural, ¿sí? Esto, cómo se trata con el drenaje pleural, lo vamos a ver intensa y puntualmente el día jueves, ¿sí? Yo lo que quiero es ahora avanzar a un par de cositas más que les quiero mostrar antes de entrar directamente en el manejo del drenaje pleural. Me quedaron desordenadas.
discúlpenme las diapositivas, pero quiero mostrarles otra cosa antes. Puede pasar, estas cosas pueden pasar. Quería hablarles, antes de empezar con el drenaje propiamente dicho, con el tubo de drenaje y sus cuidados, sus indicaciones, colocación y cuidados, quería hablarles del neumotórax hipertensivo. El neumotórax hipertensivo siempre es una urgencia. Y van a ver por qué en el dibujo. Fíjense, tienen el pulmón colapsado igual que en el neumotórax, ¿sí? Tienen, en general, una salida de aire. Acá ya no hay una ruptura de la pared costal o de la entrada de aire desde el exterior. El pulmón está colapsado por un neumotórax, ¿sí? Hay colapso del pulmón y de los vasos, de los grandes vasos que están intrapulmonares, ¿sí? Este pulmón que está colapsado, ¿sí? Cada vez que el paciente inspira, el aire entra dentro de esta pleura y no vuelve a salir. O sea que con cada inspiración aumenta el neumotórax y aumenta el colapso del pulmón. ¿Con qué? Con un movimiento del mediastino hacia el lado contrario. Este pulmón, que se está llenando acá de aire, esto aumenta y aumenta, por eso tienen las flechitas ahí, aumenta la cantidad de aire en cada respiración del paciente, de manera tal que cada vez tiene más masa de aire entre las pleuras, no tiene pulmón, está colapsado, pero además necesita espacio dentro del tórax. Como necesita espacio dentro del tórax, va a generar un movimiento de vísceras hacia el lado contrario, corriendo el corazón y comprimiendo el corazón y el otro pulmón, porque el corazón lo va a empujar contra el otro pulmón, que cada vez que inspire se va a llenar de aire. ¿Qué van a percibir ustedes desde el exterior? Primero que es una urgencia, el paciente rápidamente va a colapsar con una hipotensión y arritmias. ¿Por qué? Porque estoy colapsando el corazón. Lo siguiente que van a ver es una desviación de la tráquea hacia el lado contrario a donde está el neumotórax hipertensivo. ¿Por qué? Porque se corren todas las estructuras, ¿sí? Pueden ver ingurgitación yugular, porque está aumentada la presión dentro del tórax, entonces eso lo van a ver viendo que las venas del cuello se ingurgitan, aumentan su tamaño, y el paciente se va a colapsar, va a ser arritmias y es una causa de paro cardíaco. El neumotórax hipertensivo es siempre una urgencia, y siempre, 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 siempre su diagnóstico es clínico. Nunca es, vamos a pedir una placa a ver cómo está este neumotórax, a ver si lo drenamos o no. Es clínico y se drena en la urgencia. ¿Cómo se drena? Se coloca un Avocat, 14 en lo posible o más grande, con una jeringa que no tiene émbolo, no como se ve acá, que acá lo que se ve es una punción con una jeringa con émbolo, se ve una jeringa sin émbolo, con solución fisiológica o agua destilada estéril dentro de la jeringa. La punción se hace buscando la línea media clavicular, segundo espacio intercostal, se punza ahí porque el aire sube, mientras que la sangre baja, por una cuestión lógica de peso, y van a ver que va a burbujear el aire en la jeringa que tiene agua o solución fisiológica, lo que tengan a mano en ese momento. Esto es una emergencia, es una situación que amenaza la vida. Si yo no lo dreno rápidamente y lo convierto en un neumotórax normotensivo, es decir, que el aire entre y salga por algún lado, en este caso por la jeringa con el Avocat que yo voy a tener puesto, y el Avocat dejo el Avocat entero, con mandril y todo puesto, ¿sí? Para que se lo puedan imaginar. Es un Avocat con su mandril, es una aguja gruesa lo que estoy poniendo. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular, ligeramente inclinado hacia afuera y hacia arriba, para que no toque el paquete vascular ni nervioso. Es una punción que se va a hacer con un paciente que ya está casi en paro cardíaco. O sea, es una emergencia de vida, por ende no hay silocaína, no hay anestesia, no hay mi amor querido, te voy a poner una aguja en el pecho. Es rápidamente volverlo a un normotensivo para que después el cirujano le pueda colocar un tubo de avenamiento pleural. ¿Para qué? Para drenar el aire y expandir ese pulmón de la misma manera que en un neumotórax simple.
Recordar entonces que es importante que ustedes se hagan un cuadrito o se organicen de manera tal de poder identificar entre un neumotórax hipertensivo y la urgencia que esto implica, y un neumotórax simple que nos da tiempo a hacer una placa, a evaluar el tamaño del neumotórax, a hacer una punción si es necesario, a colocar un tubo de avenamiento pleural en condiciones asépticas, que puede ser que lo lleven al quirófano al paciente para hacerlo, ¿sí? Sobre todo si el paciente está en una sala de internación general, lo van a llevar a quirófano. Si el paciente no está en una sala general, está en una terapia intensiva, vendrá el cirujano a colocarlo a la terapia intensiva, o lo colocará el intensivista, pero con un campo quirúrgico y con todas las condiciones de cuidado y protección del paciente. El neumotórax hipertensivo se debe drenar en el momento, con una aguja y una jeringa y nada más, para salvarle la vida al paciente. Esto es como la RCP, se hace, si el paciente se cayó al piso, se hace en el piso, bueno, esto es lo mismo. No esperamos a tener ningún tipo de correlato. ¿Y cómo nos damos cuenta que el paciente hizo un neumotórax hipertensivo? En principio tenemos que sospecharlo siempre que el paciente se lo sometió a presión positiva, por ejemplo, asociando con bolsa válvula máscara. Tenemos que sospecharlo si el paciente hace un colapso repentino y nosotros, cuando vamos a chequear el ABCD, cuando chequeamos el B, en ese pulmón no entra el aire. Vimos la desviación de la tráquea, a veces sí, a veces no, ¿sí? El pulso de este paciente rápidamente, el pulso periférico de este paciente rápidamente va a tender a alejarse. Va a tender a aparecer un pulso lejano, como si el paciente estuviera con una hipovolemia muy severa, y de hecho lo está, porque está comprimiendo el corazón, ese corazón no se puede llenar de sangre cuando lo comprime. Por ende, en cada latido va a llevar menos sangre al sistema, y el paciente se va a hipotensar rápidamente, y va a hacer arritmias rápidamente. Por ende, lo único que tengo que hacer en tal caso de sospecha es auscultar. Si no tengo ruidos respiratorios en ese pulmón y el paciente hizo un síncope, no es cardíaco, es un problema de un neumotórax hipertensivo. Después que lo drenaron, vendrá el momento de hacer la placa, con la jeringa puesta, con el paciente ahí que sobrevivió a la hecatombe. Ahí recién van a hacer la placa para ver si efectivamente se solucionó el problema o hay que poner algo más o hay que hacer algo más. Pero esa es la diferencia entre un neumotórax de urgencia, que es un hipertensivo, y el neumotórax simple, que ustedes van a tener tiempo de que se evalúe radiológicamente, que se arme una unidad en el quirófano como para llevar al paciente y hacerlo en condiciones ideales, para no poner en riesgo al paciente desde el punto de vista de las infecciones, hacerlo con un paciente compensado. Si el paciente está despierto y hablando con nosotros, si tiene un neumotórax, explicarle el procedimiento, explicarle que va a venir con un drenaje, o si se lo va a punzar, explicarle que se lo va a punzar porque tiene líquido acumulado. Es decir, hay todo un trabajo de educación, si se quiere, no es la palabra, de información al paciente o de preparación del paciente cuando se trata de tratar, valga la redundancia, un neumotórax simple o cualquier acumulación de líquido en el espacio pleural, sea sangre o sea cualquier otro líquido, o de cualquier otro origen. En el neumotórax hipertensivo el paciente colapsa, el paciente va a hacer todos los signos y síntomas de un paro cardíaco, ¿sí? Va a quedar inconsciente, va a hacer arritmias, y si lo dejamos en el tiempo, va a terminar de comprimir el corazón de manera tal que no va a poder latir, se va a parar. Por eso es una urgencia, porque pone en riesgo la hemodinamia del paciente en función de la compresión que realiza del corazón, porque el otro pulmón, mientras el paciente siga intentando respirar, se va a seguir llenando de aire normalmente, contra uno que cada vez que el paciente respire, cada vez tiene más aire en la pleura. Es como si estuvieran inflando un globo. Por eso hay que drenarlo rápidamente. Lo bueno es que no nos genera demasiada duda la acción que hay que hacer. O sea, que el que lo detecta rápidamente lo tiene que informar para que se hagan estas maniobras, ¿sí? Acá tienen un hemotórax. Y aquí lo que están viendo es cómo, en lugar de aire, lo que tienen es sangre en el espacio pleural. El pulmón sigue estando colapsado en forma parcial exactamente igual que en un neumotórax simple. La diferencia acá es que independientemente de cómo respire el paciente,
si no solucionamos el problema por el cual hay sangre en el espacio pleural cada vez va a albergar más sangre. Ergo, el paciente cada vez va a tener peor intercambio gaseoso. En principio, porque no va a tener alveolo funcionante, van a estar colapsados. Y además, porque si esa sangre es de un vaso intratorácico, quiere decir que esa sangre no está yendo a hacer intercambio gaseoso como debería. ¿Qué puede pasar con esto? Puede pasar que esa sangre venga de un vaso intrapulmonar, o puede ser que esa sangre venga desde otro lugar y haya llegado a la pleura a través de un trauma. Si un trauma penetrante que haya hecho que un vaso que no está dentro del pulmón haya sangrado hacia la pleura. La resolución de ambas situaciones es ver la causa que generó el neumotórax y drenarlo a través de un sistema de drenaje pleural exactamente igual que el que van a usar para drenar un neumotórax, o sea, derrame pleural, neumotórax simple, quilotórax, hemotórax, hemoneumotórax, empiema, todo lo que implique aire o líquido en la cavidad pleural se va a drenar de la misma manera, excepto el neumotórax hipertensivo, que tiene un paso previo que es descomprimirlo. Luego se va a drenar como el resto, una vez que se volvió normotensivo o un neumotórax simple. Mientras es hipertensivo es una urgencia que pone en riesgo la vida, y luego después nos da tiempo a que se hagan todos los pasos que se tienen que hacer para drenarlo con un sistema de drenaje pleural con las características que tiene el sistema de drenaje pleural y con sus indicaciones, obviamente. Entonces me interesaba que vieran eso antes de entrar en las características específicas del drenaje pleural. Las características específicas del drenaje pleural me gustaría que las pudiéramos ver el jueves a las 10 y algo de la mañana, que es la hora que nos vamos a reunir, porque me gustaría que queden bien claras y poder ser un poco más amplia con esto y que podamos ser más y más normoglucémicos que ahora. Por ende, sí, decime. Ah, pensé que me estaban hablando. Me parece que ahora ya como que los agarro medio cansados, yo también estoy cansada, tengo que reconocerlo, pero me preocuparía más agarrarlos a ustedes ya muy agotados o muy poquitos, y me gustaría empezar con esto del vamos, con todo lo que tiene que ver con cómo es el tubo de drenaje pleural, qué características tienen para armarlo, porque esto va a depender exclusivamente de nosotros, como enfermeros. Acá entra los cuidados específicos nuestros, desde el armado hasta el sostén de este drenaje y su evaluación. Por ende me gustaría hacerlo del vamos, el jueves a la mañana, más despejados todos. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar de grabar y ustedes me pueden hacer todas las preguntas que quieran, hasta o contarme lo que me quieran contar que hayan visto hasta ahora.